No es Satanás, es Dios. Entonces, de ahí pasamos al tercer punto, que tiene que ver con que el tipo de fe que tú manifiestas tiene que ver con la gente que tú caminas. El tipo de fe que tú manifiestas tiene que ver con la gente que tú caminas. Exacto. Dios bendiga de una forma muy especial. Estoy junto al evangelista y maestro Carlos Batista. Mi hermano. Dios te bendiga. Hoy traemos un tema de gran bendición. Amén. Que va a elevar a las personas a otro nivel. Y entrando en materia, el tema es: ¿qué es la fe? Hay gente que no saben qué es la fe. Dicen, yo tengo fe. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué es la fe? No saben contestarte. Entonces, para eso está Carlos Batista, para que nos enseñe qué es la fe. Bueno, fíjate, la fe, como lo dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, normalmente si tú le preguntas a un creyente qué es la fe, esa va a ser la respuesta que te va a dar. La pregunta sería no solo qué es la fe, sino qué significa la fe. Bien. Y cuáles son los elementos principales que componen la fe. Porque la fe es funcional no solo cuando se sabe qué es, sino cuando se sabe lo que ella significa en la vida del creyente. ¿Cuál es la necesidad de la fe? ¿Cuáles fueron los primeros hombres de fe? ¿Qué lograron alcanzar los hombres por medio de la fe? ¿Cómo opera el poder de Dios por medio de la fe? Son muchas de las preguntas que uno se hace. O sea, constantemente escuchamos muchos predicadores que hablan mucho acerca de la fe, pero es una fe orientada solo al tema de la salvación. O sea, cuando nosotros escuchamos a algunos creyentes hablar de la fe, es una fe que solo está enfocada al tema de la salvación. Sin embargo, cuando revisamos la escritura, nos damos cuenta que parte de los elementos que componen lo que significa la fe es que la fe lo primero que debe ser es integral. ¿Qué significa que la fe debe ser integral? Bueno, que una fe que solamente te salve, pero que no sea funcional en otras áreas de tu vida, es una fe que al final de la jornada te termina decepcionando de ella. Si empezamos a revisar, por ejemplo, las páginas de la Biblia, revisamos la historia de Abraham, revisamos la historia de Moisés, que el libro de Hebreos habla de todos estos hombres. Si empezamos a revisar la vida de ellos, nos vamos a dar cuenta que la fe para ellos fue, número uno, el punto de partida hacia lo sobrenatural. Número dos, la fe fue el punto clave para la salvación. Y número tres, ellos utilizaron la fe como punto de partida para poder satisfacer o poder cumplir a través de la fe todo lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando sale de la tierra de Egipto y va camino a la tierra de Canaán, dice que les faltó agua. Entonces, cuando les faltó agua, Dios les dio agua. Les faltó pan. Cuando les faltó pan, Dios le dio pan. Les faltó medicina. Cuando les faltó medicina, Dios entonces fue medicina para sanar las aguas de Mara. O sea, todo lo que ellos necesitaron por medio de la fe, Dios se lo proveyó. Fíjate que no solamente los salvó del cautiverio egipcio, sino que también les suplió todo lo que ellos necesitaban según sus necesidades. Ahora bien, es impresionante porque tú mencionas el escritor de los Hebreos, la cual viene siendo en Hebreos capítulo 11 el salón de la fama De los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Entonces dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Está Enoc también, Abel, y un sinnúmero de hombres y mujeres llamadas y marcadas por Dios. Ahora bien, la fe es creer. ¿Pero en quién? Porque hay gente que tiene fe para una deidad. Bien. Fe en cosas materiales. Fe en cosas que no salvan. Ahora bien, hay que tener fe, pero fe en Dios. Tú dices que pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Eso está correcto. Ahora bien, la fe viene Por el oír. Ahí vamos. Bien. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque en primera instancia, o sea, todo creyente que es un creyente que desarrolla una fe cristiana necesita saber que la fe es funcional en cualquier área que yo necesite que Dios opere. Por eso dijiste que es integral. O sea, todo lo que yo soy capaz de creer, Dios tiene el poder para hacer. La medida de la manifestación es la medida de mi fe. Si yo creo que Dios no solamente me salva, sino que también salva mi matrimonio, la fe es suficiente para operar en el matrimonio. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que si nosotros utilizáramos la fe, como dice la canción de René González, que la fe es la moneda que adquiere absolutamente todo. Si nosotros utilizáramos la fe y la viéramos no solo como la fe salvadora, sino una fe poderosa capaz de operar milagros, liberación, capaz de operar diferentes niveles de sanidad, capaz de operar en cosas raras y extrañas que aún ni siquiera los médicos le han podido encontrar solución. Si somos capaces de creer en ese nivel, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, lo segundo es que la razón muchas veces por la cual, y esto es importante, la razón por la cual muchas veces la gente no logra utilizar la fe es porque el trabajo más grande del enemigo es tergiversar la fe. ¿Cómo se tergiversa la fe? Y esto es importante porque dice, todos conocemos la historia de Job, o sea, Abraham el padre de la fe en la Biblia, pero cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, a tomar de gente que tuvieron una fe estable, una fe que se mantuvo a pesar de las circunstancias, fue Job, la fe de Job, que el libro de Hebreos también lo enseña. Ahora bien, ¿qué pasa con la fe de Job? La fe de Job, aunque mucha gente no la ve, la fe de Job fue herida. La fe de Job fue dañada. Si nosotros leemos, permíteme leer el capítulo 1, el verso 16, dice: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió, y solo escapé yo para dar la noticia. Fíjate, hay un evento que se da, que es el evento donde Satanás, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job?, etcétera, etcétera. Entonces, en ese evento, Dios le dice a Satanás: ve y toma todo lo que él tiene, mas no toque su vida. Ahora, ¿quién fue que se fue con todo lo que era de Job? Fue Satanás. Sin embargo, ese criado le dice a Job que fuego de Dios había caído del cielo y había consumido a las ovejas y a los bienes. En el momento que Job escucha fuego de Dios cayó del cielo, escuchamos por ejemplo el famoso texto donde Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces aquí hay un problema. El problema es que quien le quitó a Satanás aquel que le quitó a Job, perdón, fue Dios, fue Satanás, no fue Dios. Dios le dio a Job, pero Dios no le quitó. El que le quitó fue Satanás. Entonces hay una mala interpretación. Pero entonces viene el criado y le dice: fuego de Dios cayó del cielo. Muy buena. Entonces lo que pasa con la fe de Job es que la fe de Job es herida, porque Job no está viendo la verdadera, el verdadero problema. Él está viendo que Dios, y de hecho él dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso suena muy espiritual, pero no es cierto. Porque Dios le dio todo a Job, pero no le quitó nada. Y a veces, y quiero enfatizar esto a la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver, quiero enfatizar esto. Muchas veces estamos pasando por ciertas circunstancias porque no entendemos el motivo, no entendemos el propósito, o no entendemos de dónde viene lo que está pasando. Debemos aprender a identificar cuándo es Dios que nos está procesando y cuándo es Satanás que nos está atacando. El propósito de Dios es que nosotros vivamos bendecidos. El propósito de Dios es que nosotros tengamos salud para poder cumplir con su propósito. Sin embargo, si nosotros no logramos entender, ver cuándo es Satanás y cuándo es Dios, podemos cometer el error de decir que Dios está haciendo cosas que Dios no hizo. Claro, esa puntualización que tú le estás dando está muy poderosa, porque Job no estuvo en la conversación entre Dios y Satanás. Entonces, el criado tampoco estaba
en la conversación entre Dios y Satanás. Y el criado dice, fuego de Dios. Job puede decir, pero Dios me quiere. Gloria a Dios. Seguimos con esta poderosa enseñanza y te decía de la puntualización que tú le diste cuando el criado le dice, fuego de Dios descendió y mató a las ovejas. Entonces Job podía creer, bueno, será un castigo de Dios. Y así sucesivamente. Seguimos escuchando. Mira, a veces, por ejemplo, en la vida cotidiana, tú escuchas gente decir, ese Dios que lo tiene así, ese está pasando por eso porque Dios lo quiere así. No, a veces la gente está pasando por circunstancias y por no darle la correcta interpretación a lo que está viviendo, termina creyendo que cosas que le están pasando es Dios y Dios está lejos de ahí. O sea, a veces son ataques del enemigo. No digo con esto que siempre que una persona esté siendo procesada, está siendo atacada por el enemigo. Lo que digo es que tú tienes que aprender a identificar cuándo es Dios que te está procesando para madurarte y cuándo es el enemigo que te está atacando para matarte. En este caso, el criado dice que fue Dios que mandó fuego. Y Job, eso en el verso 16, pero ya en el verso 26, 10 versos más para abajo, entonces el mismo Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero Dios no tenía nada que ver con eso. O sea, si no sabemos darle la correcta interpretación a lo que estamos viviendo, podemos terminar echándole la culpa a Dios de cosas que él no tiene que ver con eso. Y diciendo, no, yo estoy pasando por esta situación, ¿por qué Dios que me quiere así? Eso se llama la tergiversación de la fe. Cuando Satanás logra hacer que el creyente logre ver que la situación que está viviendo, Dios lo quiere ahí, porque Dios es tan, porque Dios es un militar, Dios es un policía que está esperando que tú estés demasiado prosperado y demasiado bendecido para entonces él cortarte la bendición, o que tú estés demasiado gozoso para él cortarte el gozo. Y Dios no es así. Si buscamos en toda la Biblia nos vamos a dar cuenta que los hombres de Dios fueron procesados, pero tuvieron su tiempo de victoria. Hay gente que todo el tiempo está en una batalla y está en un proceso, y tú te preguntas ¿cuándo es que va a salir? 20 años en el mismo proceso, porque no logran interpretar. Cuando Dios me está procesando, Dios está esperando que yo aprenda hasta que yo madure. Ahora, cuando el enemigo me está atacando, yo necesito levantarme y hacer guerra espiritual. Ese es el trabajo más grande, y ahí estamos. El trabajo más grande del enemigo es tergiversar la fe. Que el hombre vea que detrás de toda su desgracia, el que está no es Satanás, es Dios. Entonces, de ahí pasamos al tercer punto, que tiene que ver con que el tipo de fe que tú manifiestas tiene que ver con la gente que tú caminas. El tipo de fe que tú manifiestas tiene que ver con la gente que tú caminas. Exacto. Entonces, leemos, por ejemplo, en Timoteo, segunda de Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, yo sé que en ti hay una fe que la tuvo tu abuela Loida, tu madre Eunice, y que también habita en ti. O sea, la fe de Timoteo, aunque Pablo les había predicado a ellos, la fe de Timoteo había sido alimentada por su abuela, posteriormente por su madre, y luego Pablo lo está alentando. Es de ahí que nace el texto, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, la gente con la que tú caminas, la gente con la que tú te mueves, la gente que tú escuchas, la gente que tú sigues en las redes, tiene mucho que ver con el tipo de fe que tú estás manifestando. Por esa razón, los amigos de Job, los primeros que vieron, le dijeron, Job, tú estás pasando por ahí porque Dios te quiere. Así fueron los amigos. El diablo está en pecado. Oye, vinieron los amigos y le dijeron a Job que él estaba en pecado. ¿Sabe algo? Ya que tocas ese punto, y es importante seguir dándole seguimiento, hay que saber con quién uno se va a juntar. Hay que saber con quién uno va a caminar. A veces uno lleva a todo el mundo a la campaña y uno no puede andar con todo el mundo en la campaña ni en las actividades. En una ocasión anduve con una persona y cuando Dios comenzó a manifestarse, el primero que me cayó en demonio fue él. Ay, Jesucristo. Dios mío, pero ¿qué es eso? Pero Jesús. Entonces, sí, porque hay que saber con quién uno camina. Y tú dijiste también la gente que uno escucha en las redes, con quien uno comparte, porque hay gente que pueden matar tu fe o la pueden alimentar. O pueden hacer que tu fe germine. Entonces,
tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y con quién andamos. Porque lo que escucha, porque la fe viene por el oír, por así mismo te pueden matar la fe. Entonces, ¿hacen que tu fe germine o hacen que tu fe muera? Entonces es un punto muy importante saber con quién camina, con quién anda y a quién escucha. El texto de Romano que tú acabas de citar, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, la fe viene por el oír todo lo concerniente al Mesías. Ojo con eso. O sea, que el tipo de fe de la que Pablo está hablando es un tipo de fe salvadora, es un tipo de fe edificadora, porque es un tipo de fe donde el creyente lo que está escuchando es lo concerniente al Mesías. En estos días yo estaba predicando, yo le decía a la gente que uno de los problemas que tenemos con los evangélicos hoy es que muchos cristianos, no todos, han separado su vida espiritual de su vida social. Y cuando tú separas tu vida social de tu vida cristiana, eso nunca va a funcionar. O sea, el que quiere socializar conmigo como persona, el que quiere compartir conmigo, tiene que estar dispuesto a escuchar mi fe. Claro. Porque hay dos cosas. Si tú te juntas con gente que no comparte tu fe, o ellos terminarán compartiendo la tuya, o tú terminarás compartiendo la de ellos. Eso es algo inevitable. Eso es algo inevitable. Usted se junta con ciego. Y al año. No, pero Jesús dijo, si un ciego guía, ambos caerán en el hoyo. Creo que el escritor de Proverbios dice que la mala juntiña corrompe la buena. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es algo que es real, es real. Entonces tú hablas de fe y tú estás mencionando que hay que tener cuenta lo que uno escucha, con quién uno anda, porque hay gente hoy en día que es tan seca y es tan esquelética. Creo que Jeremías dice que ellos se vuelvan a ti. Que ellos se conviertan a ti. Sí, oye la expresión, que se conviertan a ti. Pero tú no te conviertas a ellos. Lamentablemente, no sé qué pasa, pero muchos se están convirtiendo, dejándose arrastrar por corrientes. Por la separación. Tú no puedes, por ejemplo, nosotros acá, todo el set acá de grabación, podemos ser amigos y podemos compartir una conversación siempre y cuando a mí no se me prohíba que yo comparta mi fe de manera abierta. No, y si porque yo no te voy a hablar de romo. No, y otra cosa, y si tú me quieres llevar a tu terreno, sabiendo que tú estás mal, yo no puedo dejar que tú me lleves a tu No, de terreno. ninguna forma. Entonces, la fe viene por el oír. Pero ¿por qué oír? Y aquí quiero puntualizar. ¿Qué es lo que puntualizamos hoy? Yes. ¿Por qué oír viene la fe? ¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo en las redes? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo? Aún uno tiene que tener cuidado, aún con lo que uno escucha hasta por la radio. Porque es que cuando tú abres la ventana del oído, cuando tú abres un portal espiritual, y cuando ese portal espiritual se abre, si no hay suficiente madurez y suficiente conocimiento, cuando ese portal espiritual se abre, es un problema, se convierte en un problema. A veces tú escuchas creyentes manifestando cosas de gente de la fe, manifestando cosas que tú preguntas de dónde fue que lo escucharon, o sea, de dónde fue que vino. Abrieron el oído a lo que no tenían que abrirlo, o abrieron los ojos a lo que no tenían que abrirlo, y empezaron a desarrollar un tipo de fe que parece fe cristiana, pero que no es fe cristiana. Wow. Entonces la fe viene por el oír, pero tú tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que tú estás consumiendo? Las redes sociales no son malas. Los predicadores que están en las redes no son malas porque nosotros estamos en las redes. La cuestión es, ¿qué es lo que yo estoy consumiendo? ¿Qué es lo que yo estoy adoptando? ¿Qué es lo que yo estoy tomando? ¿Qué es lo que yo estoy comiendo? Porque lo que yo como va a determinar mi nivel de productividad como creyente. Eso es tan poderoso que Satanás sabe que en la barriga es tan impresionante, varón de Dios, cuando usted hablaba que hay que tener cuenta con lo que uno escucha, con lo que uno consume a través de las redes. Cuando analizamos la palabra de Dios, en el principio Satanás le dijo a Eva, si tú comes de este fruto,
Realmente no se sabe qué tipo de fruto era, pero si tú comes de este fruto, tus ojos serán abiertos. Cuando ella comió, sabemos qué aconteció. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, se queja contra Moisés y le dice: ¿acaso nos traíste aquí para matarnos y que muramos de hambre? Porque en Egipto comían cebolla, comían ajo, pepino. O sea, el paladar de ellos estaba acostumbrado a lo que consumían allá en Egipto, siendo esclavos. O sea, ellos están libres. Es cierto que están en el desierto, pero están consumiendo, están libres. Y están consumiendo pan fresco. Pero entonces están pensando en lo que consumían allá siendo esclavos. Entonces, cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, puntualizo esta parte acá, Él le dice: haz que estas, porque no dijo estas piedras se conviertan en pan. Él le estaba ofreciendo pan al pan. Porque Jesús más adelante dice: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que me come a mí jamás tendrá hambre. Entonces, hay gente que están comiendo cosas que no están edificando, cosas que en vez de animar y levantar y activar su fe, la están desactivando. Destruyen su fe. Entonces, estoy de acuerdo contigo, debemos de saber qué consumimos, qué escuchamos, porque eso nos ayuda a mantenernos en pies. Mira, uno de los amigos de Job, Bildad, creo que se llamaba, le dijo a Job: oye, un amigo, si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar de su iniquidad. Y hubo otro que le dijo: Job, Dios no te ha pagado. Oye, qué abusador. Dios no te ha pagado conforme a tus iniquidades. Porque, ¿cómo te lo digo? Que no. Desátalo. El evangélico religioso cree que mientras más mal tú estás, más Dios está contigo. Real. Y ese era el problema de ellos. Que ellos entendían que para que Job se pudiera tener un arrepentimiento del supuesto pecado que ellos decían que él tenía, Dios no le había hecho nada. Pero entonces cuando vamos hacia atrás, leemos lo que Dios dice de Job. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que no es pecado de Job, porque Dios dice que Job era recto, que era justo, que era temeroso, que era apartado del mal, que tenía una vigilancia por la santidad de su vida y la santidad de su casa, que dice que por si acaso sus hijos pecaban, no porque ellos habían pecado, oye bien, sino por si acaso ellos habían pecado. Job tenía tanto cuidado por la santidad propia y por la santidad de su casa que ofrecía sacrificio por si acaso. Ese era el grado de cuidado que tenía este hombre con respecto a la santidad de su casa y de su propia vida. Y entonces dice uno de los amigos, dice: Dios echó a tus hijos en el lugar de su pecado y no te ha dado a ti conforme a tu pecado. O sea, si tú te fijas, lo que ellos están diciendo es algo que diría mucha gente y parece algo espiritual, pero están en contra de Dios. Oye bien, ellos están en contra de Dios. Dios está diciendo por un lado que Job es justo y ellos están diciendo que Job es pecador. Tú eres pecador, tú estás así porque es Dios que te tiene así. Volvemos de nuevo al tema: es Dios que te tiene así, es Dios que te tiene en esa situación, es Dios que te tiene en esa circunstancia. Dios lejos de ahí. Y al final, si tú lees Job, el último capítulo, el 42, te vas a dar cuenta que al final Dios le dijo a ellos: yo lo voy a perdonar a ustedes, como decimos en Dominicana, le voy a dar un chance por mi siervo Job, pero ustedes no han dicho lo que es recto acerca de mí. O sea, Dios se enojó porque ellos dijeron que él hizo cosas que él no hizo. Entonces, dentro de ese punto y en ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado, y vuelvo a repetir esto, yo sé que esta palabra es para alguien. Nosotros tenemos que tener cuidado con la gente que nosotros estamos permitiendo que nos alimenten. Hay un salmo que es muy poderoso, que es el Salmo 23. Y el Salmo 23, creo que el verso 2 dice que Él me llevará a pastos delicados. ¿Tú sabías que las ovejas, históricamente, las ovejas no podían comer pasto que estuviese marchito, pasto que estuviese pisoteado? Porque cuando el pasto entra en el sistema digestivo de la oveja, si el pasto que entra en su sistema digestivo está pisoteado o marchito, la contrilpa.
y no les sale la lana. O sea, hay gente que no son productivos por lo que están consumiendo. Wow. Por el tipo de pasto que ellos están permitiendo que entre a su boca, por el tipo de pasto que están permitiendo que entre a su oído, por ese tipo de alimento espiritual que ellos están permitiendo que entre, no son efectivos. Wow. No son productivos en el reino. Y después se preguntan, pero ¿por qué yo no crezco? Hazte la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy consumiendo que debo dejar de consumir, que me estaba haciendo daño durante 10 o 15 años, 20 años? Entonces, estos amigos de Job creían que mientras más mal, ellos querían que Dios le diera más. Sus amigos querían, no, Dios no te ha dado nada, Dios te ha tratado suave. Y el tipo estaba que era con un tieto que se estaba arrancando. Y ellos dicen, no, Dios no te dio nada. Algunos teólogos dicen que hasta una diarrea crónica le había dado a Job. Santísimo. Claro, una diarrea crónica. Para morirse. Dicen que también había una fiebre que cuando lo agarraba en la noche y todavía en el día no lo soltaba. Muchos dicen que sus huesos temblaban, como que estuvieran desbaratándose. Y es tan fuerte que en ese proceso tan fuerte, oye lo que dicen los amigos, Dios no ha hecho nada. Aunque la Biblia relata que tiene una sarna maligna y se arrancaba con un tiesto. Según ellos, él todavía no estaba ni en el 30% de lo que Dios tenía que hacerle, según ellos. Que eran su amigo. ¿Y si fueran su enemigo? Es el pensamiento de la mentalidad, primero que no interpreta a Dios, o que no interpreta, porque Dios es imposible de interpretar, pero que no interpreta los procesos de Dios y no interpreta por lo que alguien está pasando. O sea, una mente que no es capaz de tener la visión espiritual para interpretar lo que alguien está viviendo, lo termina matando. Dice, no, todavía tú estás bien, todavía Dios no te ha hecho nada. Ahora es que te falta, Dios no está ni en el 50%, Dios te va a dar más todavía. Abusador, todavía, un hombre que ha perdido familia, esposa, ha perdido hijos, ha perdido bienes, y lo último que perdió fue la salud, perdió su dignidad, porque Job era un sabio, Job era un consejero. Sí, Cuando Job llegaba a los lugares, dice que los jóvenes se juntaban para escuchar el consejo sabio que Job les tenía que dar. Y tan fuerte, Job es catalogado como uno de los patriarcas, aunque muchos solamente ven a Abraham, Isaac y Jacob, pero para muchos judíos Job era un patriarca. Y ya para finalizar, cuando tú mencionas a los amigos de Job, lo que podemos ver, gente que en vez de ayudar a que tu fe se levante, matan tu fe. Hay muchos matafe. Entonces, a veces hay que separarse de los matafe. Yo no sé qué palabra Dios te ha dado. Yo no sé qué palabra Dios ha depositado en tu espíritu. No permita que nadie mate tu fe. Si Dios dijo que tú crecerás, tú tienes que morirte creyendo esta palabra. Crecerá, avanzará, te multiplicará. Y si estás como Job, pasando un proceso, aguanta un poquito más, que Dios tiene el control. Amén. Nada, un placer poder estar Amén. aquí. ¿Cómo se contactan contigo, el que quiere invitarte a predicar, una conferencia, un mensaje? ¿Cómo se contactan contigo? Bueno, para contactarse conmigo pueden entrar a mis redes sociales, a mi Facebook, Carlos Batista, y ahí van a encontrar también, o me pueden seguir ahí mismo en Facebook, Carlos Batista Ministry, que es mi fanpage. Me pueden seguir también en Instagram, Carlos Batista Ministry, ahí estamos. Hasta en TikTok estamos ahí, gracias al Señor. En YouTube, estamos trabajando también en YouTube como Carlos Batista Ministry. Número de teléfono, 829-510-727. Ahí está en pantalla, repítalo por favor. 829-510-7727. Ahí está, contáctese con Carlos Batista, invítelo, un hombre de Dios llamado para bendecir el cuerpo de Cristo. Así que gracias por estar en sintonía y estaremos trayendo contenido más de este nivel. Dios te bendiga y nunca olvides que seguimos caminando con Dios, CCD.